Muy buenas tardes, profesor Eric Castañeda. Mi nombre es Camilo Barragán. El día de hoy, profesor Eric, voy a hablar de gestión de riesgos financieros, que fue basado en esto. Se concluyó así: riesgo en liquidez, tipos de riesgo financiero, marco regulatorio de la y caso de estudio de Banco Ramón Perú 2011-2012, que fue como yo lo dividí. Bueno, empezando aquí: riesgo en liquidez, su definición, causas principales, medición y control, riesgo estructural. Apalancamiento excesivo de instituciones, desajuste entre vencimientos de activos y pasivos y retiros masivos de depósitos, corrida bancaria. Medición de control, gap estático de liquidez, gap dinámico de liquidez y planes de contingencia. Y el riesgo estructural, que es riesgo de interés y riesgo de liquidez estructural. Bueno, primero el artículo clasifica los riesgos financieros de esto. El riesgo en términos financieros es la probabilidad de obtener rendimientos distintos a los esperados por movimientos en variables del mercado. Existen 4 cambios en tasas de interés, tipo de cambio y precios de activos: el riesgo de crédito, cuando una contraparte no cumple sus obligaciones; el riesgo operacional, relacionado con fallas humanas de sistemas o modelos; y el riesgo de liquidez, que es el foco central del mapa de hoy. ¿Ok? Ahora vamos a ir con los tipos de riesgos financieros. Ahora es riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo liquidez y riesgos adicionales. Riesgo de tasas de interés, riesgo de tipo de cambio combinario, riesgo de precio de acciones y riesgo de comodoides. Aquí ahora está riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de emisor, moral hazard. Ahora, riesgo del factor humano, riesgo de sistemas, riesgo del modelo y riesgo legal regulatorio, que es el riesgo operacional, y riesgos adicionales, que es riesgo fiscal y riesgo contable. Entonces, aquí estamos hablando de todos los tipos de riesgo que hay en el mundo financiero, que es todo prácticamente, con créditos, con las personas, con entidades. eh, Vamos a hablar de algo muy importante, y es que también, lo estoy buscando acá: riesgo del mercado, acciones, contraparte, factor más, tema, modelo del crédito, del riesgo de crédito, que riesgo de comprarte, riesgo emisor y hazard moral. En el mundo financiero prácticamente uno siempre tiene que cuidar de esto. ¿Por qué? Porque ya lo he tocado prácticamente en mi vida personal, que uno siempre tiene que cuidar su crédito. ¿Por qué? Porque con los créditos uno puede hacer muchas acciones, muchas cosas. Puede uno hacer inversiones, puede uno tratar de tener activos, pasivos. Utilizando esto, obviamente, cuando uno ya empieza a meterse uno más en el mundo de empresarial, en las acciones, por así decirlo, esto es lo que uno va a correr en su cuenta. Hasta el riesgo del factor humano. ¿Cómo puede ser el factor humano? Una falla, que se equivocó en un número, que se olvidó mostrar un documento, que se olvidó ejecutar. Esos son factores que pueden eh, eh, fallar a nuestra contra. Ahora vamos a hablar de esto, que es el marco regulatorio de la Basilea. Objetivos de la Basilea: mejorar la calidad del capital bancario, elevar el nivel exigido del capital mínimo, reducir riesgo sistémico y transición ordenada al nuevo régimen. Ahora, indicadores de liquidez. El S, razón de la cobertura de liquidez; S, razón del fondeo neto estable; pilares de la Basilea, que es capital mínimo, supervisión de gestión de riesgo y conducta de mercado con transparencia. Y aquí es amortiguadores de capital, que es colchón de conversión del 2.5% activos, ponderoros, colchón anticíclico del 0 al 25% y recargo SI de bancos sistemáticos del 1 al 25% adicional. Ahora,
lo que trato de decir con toda esta información es que el riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial, que todo esto que está aquí, que es tipo de riesgo financiero y el marco regulatorio de la Basilea, van unidos de la mano. O sea, prácticamente toda esta información va unida de la mano, pero esta, más que todo, van juntos, ya que la pérdida potencial que sufre una institución cuando no se renuevan sus pasivos o vender activos a precios normales para hacer frente a sus obligaciones puede originarse en un apalancamiento excesivo, que es un desajuste entre los plazos de activos y pasivos. Para controlarlo, la Basilea introdujo dos indicadores claves en el RSS y la razón de la cobertura de la liquidez, que exige que el banco mantenga activos líquidos suficientes para cubrir al menos 30 días de salidas netas, o sea, en efectivo, con un mínimo del 100%, y el NSFD la razón del fondeo neto estable que garantiza fuente financiera en estable a más de un año, también por encima del 100%. Y ahora vamos a hablar del caso de esto de Banco Ramón, que es de Perú 2012. Contexto económico, que habla del PBI de Perú, de Brasil, México, Chile, Colombia, la inflación, tipo de cambio, riesgo país y la crisis, el desempeño financiero, activos totales, cartera de créditos, utilidades netas, la ROE promedio del sector y la ratio de cartera. El que es Cron para consumo, puro personal y empresas, rating de empresas grandes, gestión de riesgo del mercado, modelo VAR, herramientas AR, variables monetarias, tasas de interés, tipo cambio y precios de acciones. Ahora, gestión de riesgo profesional. Buen gobierno comparativo como base, metodología de identificación y evaluación y mitigantes de riesgo según apetito y tolerancia. Y el SCBA, Supervisión de Banca, Ley General del Sistema Financiero y Alineación de Economas del Grupo Breu. Ahora vamos cómo aplica este banco. Pues el Banco Ramón opera, aquí teniendo esta información, opera en un contexto favorable. El Perú crecía más que sus vecinos, o sea, el sistema financiero mostraba ROE superior al 20%. A diciembre del 2011, el banco tenía activos totales de 42.244 millones de soles, o sea, la utilidad neta era de 1.129 millones, o sea, una brutalidad grande. Su estrategia de gestión de riesgos era integral, pues para el riesgo crediticio que usaba los modelos de scoring rating con herramientas de Buro, pues este riesgo de mercado aplicaba el valor de riesgo o el VAR con un nivel de confianza del 99% y el horizonte del día. O sea, había un 1% de probabilidad de que cayera también. Para el riesgo estructural que cambia intereses y que monitorea el pacto de las variaciones de tasas sobre su margen financiero, ya que esto está alineado con las normas de su regulador, la SBS y las directrices de la Basilea. Todo esto para que lo que estamos mencionando prácticamente, mejor dicho, era que el crecimiento que tuvo este banco fue fenomenal, teniendo todo esto de la mano. Voy a abrirlo acá un poco, mostrando toda la información del nivel de riesgo. Y bueno, para cerrar, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que, o que pude aprender, es que el riesgo de la liquidez no es solo un problema de tener o no tener dinero, sino que también toca gestionar la técnica muy específica con indicadores como el RSS y la NSF, definidos por la Basilea. También pude comprender que la banca y los riesgos están interconectados, o sea, el riesgo de mercado puede desencadenar un problema de liquidez y por eso los bancos necesitan sistemas de monitoreo integrados. Pues esto es valioso porque puede aplicarse en un caso real. Entonces es algo que uno siempre tiene que aplicar esto, mejor dicho, las fórmulas que están acá, uno las puede aplicar para el diario, para uno poder montar su negocio o su empresa, para que pueda funcionar. Bueno, profesor Eric, este es el reto de la semana. Le quería agradecer y nada, que tenga una feliz tarde.